Hola, Iglesia de Jesucristo, Dios te bendiga. Vamos a compartir esta palabra que se encuentra en Lucas 17, del versículo 11. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 19, cuando Jesús sana 10 leprosos. Dice la Biblia: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo Jesús: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por su palabra. Aleluya. Estos hombres estaban contaminados por lepras. La lepra era una enfermedad terrible, era una enfermedad repugnante que se comía la piel y la carne de las personas. O sea que tener lepra para ese tiempo era algo terrible, traía consecuencias desastrosas para las personas, porque no podían vivir con sus familias, no podían vivir en su pueblo. Ellos quedaban completamente excluidos, lejos de su familia, no podían acercarse a nadie. Además de eso, ellos eran responsables por no contaminar, por no contagiar al pueblo y a las demás personas y a su familia. Por eso cuando un leproso veía a alguien, tenía que gritar: inmundo, inmundo, para que esa persona no se le acercara. La lepra no tenía cura. Los que se curaban de lepra tenían que pasar por un proceso lentísimo. Aleluya. No tenía cura la lepra. Y dice la Biblia que en una ocasión se le acerca un hombre a Jesús y le dice: Jesús, si quieres puedes sanarme. Dice que Jesús se le acerca, lo toca y al instante Jesús sana a aquel hombre. Porque nada es imposible para Dios. Porque lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Dios puede hacer en un instante, Dios puede hacer en un segundo lo que a nosotros nos costaría décadas lograr. Un leproso era una persona inmunda, sucia, una persona, asquerosa. Era como el castigo por su pecado. La ley lo declaraba inmundo. La ley lo declaraba que era una persona que no podía acercarse a otra persona, que tenía que vivir lejos de su familia, lejos de su pueblo. Pero yo hoy vengo a decirte una cosa: ninguna enfermedad es tan poderosa, ninguna enfermedad es tan grande, tan sucia, tan impura, aleluya, que no pueda ser limpiada por la sangre de Cristo. Ninguna enfermedad puede resistirse al poder de la sangre de Cristo. La ley le consideraba inmundo, pero la sangre de Cristo lava, limpia, purifica. No hay nada que se resista a la poderosa sangre de Jesús. La Biblia dice que cualquiera que tocaba a un leproso se consideraba también inmundo, porque esa enfermedad lo podía contaminar. Y dice la Biblia en Mateo 8:3 que Jesús le tocó a un hombre y al instante aquel hombre fue sanado.
Ahora vamos al pasaje que estamos tratando en Lucas 17:11 de los 10 leprosos que Jesús sanó. Jesús les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Ya pueden regresar al templo porque un leproso estaba excluido, no podía entrar al templo. Ya son sanados, vamos, en otras palabras Jesús les está diciendo, ya pueden acercarse a las personas. Y mira, amado hermano, qué tan importante es tener en nuestras vidas una palabra profética de parte de Dios. Qué tan importante es cuando nosotros recibimos una palabra que venga de parte de Dios. Y no tanto eso, sino cuando caminamos bajo la dirección de esa palabra profética. Jesús le dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y en medio de esta crisis por la que atraviesa el globo terráqueo, cambios climáticos, enfermedades nuevas, virus devastadores, crisis económica mundial, carestía, crisis en el comercio mundial, desabastecimiento, inflación insostenible para muchos países, para muchos gobiernos. Si tú tienes una palabra profética, camina bajo la dirección de esa palabra. Habacuc dijo, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vaca en el corral, aunque no haya fruto en los olivares, con todo y eso yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Aunque la higuera no florezca, aunque la tierra entera se sacuda, si tú tienes una palabra profética, si tú conoces las escrituras, camina bajo la dirección de las escrituras. Aunque el mundo entero esté en caos, aunque haya una crisis global, una crisis mundial, tú tienes que caminar bajo la dirección de la palabra de Dios. Jesús le dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Dios está buscando gente que le crea. Dios está necesitando gente que le escucha. Porque en Dios está la solución a todos los problemas que se puedan presentar bajo el cielo, a todos los problemas que se puedan presentar en nuestro caminar, en nuestro transitar en esta tierra. Hoy Colombia está viviendo por situación difícil. Es la manifestación de un pueblo mostrando su inconformidad. Vamos, el resultado de un largo tiempo, de una larga lista de nombres, de cosas que nos avergüenzan. Y el pueblo ha dicho, no más, basta ya. Colombia es un país, uno de los más corruptos del mundo, de los más desiguales del mundo. Además, ni qué hablar de la guerrilla, paramilitares, narcotráfico, políticos corruptos que ganan 30 o 40 veces más que un colombiano de a pie. Y eso, todas esas cosas, el pueblo ha salido a manifestar y ha dicho, basta ya. Pero yo hoy vengo a decirte la solución a todos nuestros problemas. Si queremos que Colombia cambie, si queremos que Colombia sea bendecido, tenemos que caminar bajo la palabra de Dios. Dios quiere tratar con Colombia, Dios quiere visitar a Colombia, Dios quiere transformar a Colombia, bendecir ese país. El cambio que necesita Colombia, la bendición que necesita Colombia, viene de Dios. Yo hoy te digo, amado hermano, sigue caminando en la dirección de la palabra de Dios. Ellos caminaron en la dirección de la palabra de Dios, bajo la dirección de la palabra de Dios. Dice la Biblia, cuando Él los vio, les dijo,
y mostrado a los sacerdotes, y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Y es que Jesús les dijo, id mostrado. Jesús les probó su fe. Antes de que fuesen sanados, Jesús les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes para que les declaren que ya son limpios. Ellos tenían que ir según las ordenanzas de la ley. Si dice que mientras ellos iban, ocurrió el milagro de sanidad. La pregunta que yo te hago es, tu confianza es tan grande en Jesús que puedes creer lo que Jesús dice antes que acontezca. Tu confianza es tan grande en Dios que puede creer lo que Él te ha dicho o lo que Él dice en su palabra. Porque te vengo a decir una cosa, tampoco tenía sentido cuando Dios le dijo a Josué, Josué, derriben la muralla de Jericó y para derribarla van a dar vueltas 7 días en esa muralla. Cada día van a dar una vuelta y el día 7º van a dar 7 vueltas. Y en la última vuelta van a gritar y las murallas van a caer. No tenía sentido. Imagínese que Josué se presente en la radio, en la televisión y diga, esto fue lo que Dios me dijo para derribar las murallas de Jericó. Como tampoco tenía sentido cuando Dios le dijo a Gedeón, frente a un ejército de 10,000 personas, Dios le dijo, con 300 es suficiente para derrotar a ese ejército extranjero. Pero por encima de todo lo que tú pienses, por encima de todo lo que tú creas, por encima de todo lo que tú veas, tiene que estar la palabra de Dios. Camina bajo la dirección de esta palabra. Ellos creyeron en la palabra profética de Jesús y fueron sanados. Ahora bien, dice la Biblia que uno de ellos volvió glorificando a Dios. Uno de ellos volvió dando gracia a Dios y postrándose ante los pies de Jesús. Este hombre de los 10, este hombre volvió porque era un hombre agradecido. Y el que es agradecido tiene ese carácter, tiene esa vocación de ser un adorador. Motivo suficiente tenemos para ser agradecidos con Dios. Tenemos una familia, tenemos el aire que respiramos, tenemos una esposa, tenemos unos hijos, tenemos unos hermanos en nuestra fe, tenemos una iglesia. Aleluya. La Biblia dice que María Magdalena fue una mujer que Jesús le libertó cuando tenía muchos demonios, y esa mujer fue agradecida con Dios para toda su vida. Y cuando Jesús murió, que lo sepultaron, esa mujer fue la primera en ir hacia la tumba de Jesús para ungir a Jesús. Y ya no estaba ahí. Esa mujer agradecida se conoce en la Biblia como la primera persona que predicó de la resurrección de Jesús. Fue la primera persona que salió diciendo, Jesús ha resucitado, porque ella estaba agradecida con el Maestro. Y el que es agradecido tiene esa vocación de ser un adorador. Este hombre vino y se postró a los pies de Jesús, adorándole, dándole gloria a Dios por el milagro que Jesús le había hecho, por el milagro que él había recibido. Dice el verso
verso 15 hasta el 18. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10, gloria a Dios, los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Mira, amado hermano y amigo, tú que me escuchas, a veces, por amor a Jesús, nos tenemos que separar de cierto grupo. Este hombre iba camino al templo, camino a los sacerdotes. Pero cuando él vio el amor de Jesús, el milagro de Jesús, él se separó de sus compañeros y regresó. Porque él vio más importante venir a los pies de Cristo, glorificar a Dios, que ir al templo. Y a veces, por amor a Jesús, nos tenemos que separar de ciertas amistades, nos tenemos que separar de ciertos familiares, de cierta gente que inclusive hasta nos puede hacer daño para nuestra fe. A estos 10 leprosos se habían juntado por una desgracia. Una desgracia los había unido a ellos, pero el encuentro con Jesús los separó. Aleluya. Un samaritano. Seguramente los 9 judíos pensaban y creían que por ser judíos ya tenían el derecho a ser sano, a ser salvo. Y por eso seguramente restaron importancia de venir a darle gloria a Jesús, a glorificar el nombre de Jesús. Pero este hombre cumplió con el deber de darle gloria a Dios mientras ellos cumplieron con el deber de ir al templo. Y para mí es más importante adorar a Jesús, amarlo a Él, glorificarlo a Él, antes que cualquier otra cosa. Esto nos da una gran enseñanza. La ingratitud no niega la misericordia de Dios. La ingratitud no niega el favor de Dios, el amor de Dios, pero sí te impide que tú seas un gran adorador. E incluso te impide que tú recibas la salvación. Ellos recibieron sanidad como el otro que regresó, pero ellos se fueron. El otro regresó a adorar a Jesús y recibió la salvación. Él vino a los pies de Cristo y recibió el regalo más grande por encima de una sanidad, que es la salvación del alma. Voy a concluir esta palabra con esto. Nunca dudes de la palabra de Dios. Nunca dudes de lo que Dios ha dicho en su palabra. Mantén tu fe por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier realidad. Si Dios dijo que te iba a sanar, Él lo va a hacer. No permitas que la realidad del momento, lo que está ocurriendo en ese momento, te haga dudar de lo que Dios ha dicho en su palabra. Si el Señor ha dicho que te va a bendecir, que va a bendecir tu economía, que va a bendecirte con un trabajo, que te va a dar un ministerio, Él lo va a hacer por encima de cualquier circunstancia. Nunca dudes de la palabra de Dios. Tú sigue caminando bajo la dirección de la palabra de Dios y tú verás con tus ojos la bendición de Dios. Verás el cumplimiento de la palabra.
pero sé agradecido. Ellos, los 9, recibieron la bendición de la sanidad, pero nunca regresaron a darle gloria a Dios por el milagro que habían recibido. Otra conclusión, mira, en medio de cualquier circunstancia, en medio e incluso del proceso por el que estés pasando, escucha la voz de Dios. En Dios están los recursos. En Dios está la solución a todos los problemas. El profeta dijo, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la misericordia de Dios. Nunca dudes de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Jesús, gracias por salir a nuestro encuentro cuando más estábamos perdidos, enfermos por la lepra del pecado. Gracias por mirarnos con ojos de amor cuando más sucios estábamos. Gracias por tu sangre, por limpiarnos, por lavarnos. Yo en el nombre de Jesús declaro que en este instante todo tu cuerpo es limpio, es sano. En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo limpia todo tu cuerpo, toda tu mente. Hoy se sana toda enfermedad en el nombre de Jesús. Toda dolencia desaparece en el nombre de Jesús. Toda adicción a las drogas, toda enfermedad de lepra, del alcohol que come y mata a las personas, desaparece en el nombre de Jesús. Toda tu familia es sana en el nombre de Jesús. Toda la lepra que carcome a las familias, que carcome a los matrimonios, las economías, desaparece hoy en el nombre de Jesús. Y envió su palabra y los sanó. Dios bendiga a su pueblo. Dios te bendiga por escuchar esta palabra. Amén y amén.